Pues buenos días, buenas tardes para los que están de este lado del charco. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Montoya. Bueno, como dijo eh, Brian, estoy realizando mi doctorado con el profesor Luis Martínez de la Universidad del País Vasco. Antes que nada, pues agradecer a Duván, Brian, Karina, Sergio, los organizadores en general, por esta invitación. Para mí siempre es un honor participar en este tipo de eventos. Y bueno, la pandemia, pues dentro de todo lo malo, pues ha traído más tecnología, que esa es, digamos, la parte buena, ha traído más tecnología y más posibilidades para realizar este tipo de eventos telemáticos, ¿sí? Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco sobre un trabajo que llevo realizando desde la maestría, que también la realicé en la Universidad del País Vasco, también con el mismo profesor, con Luis Martínez. Y bueno, va a ser lo que venimos trabajando desde la maestría, un artículo que está publicado, lo que estoy haciendo ahora en el doctorado, y un artículo que de hecho voy a mandar a publicar en un par de días. ¿Okay? Entonces, la charla la he dividido en dos partes. Para hablar de grafos fuertemente regulares, pues sabemos que los grafos pueden ser o dirigidos o no dirigidos. Primero voy a hablar de dirigidos porque, pues, básicamente no hay otra justificación que es seguir cronológicamente como lo he ido yo trabajando. Primero trabajé yo los grafos dirigidos fuertemente regulares y después los grafos fuertemente regulares. Entonces, los grafos fuertemente regulares los definió, no sé cómo se pronuncia, Bose en el año 1963 y ya posteriormente Duval en un artículo en el 1988 dio la versión de Bose para grafos dirigidos. Entonces, como vemos, es una definición relativamente nueva, sobre todo la de grafos dirigidos fuertemente regulares, que lleva pues 30 y pico años, ¿no? 32 años. Entonces, en la primera parte, en los grafos dirigidos fuertemente regulares, pues doy la definición, evidentemente. Hablo sobre los dígrafos bicirculantes, un concepto que luego vamos a ver que es equivalente a los grafos dirigidos fuertemente regulares, que son las cuádruplas de sumas parciales, y con esto, pues damos una construcción de nuevas cuádruplas de sumas parciales, que como les comento, las cuádruplas de sumas parciales están muy relacionadas con los grafos dirigidos fuertemente regulares. Entonces, esta construcción de cuádruplas de sumas parciales me induce directamente una construcción de grafos dirigidos fuertemente regulares. Y para el caso no dirigido, pues lo mismo, ¿no? Doy la definición de grafo fuertemente regular, doy otro término también que va a estar relacionado con los grafos fuertemente regulares, que eso es el concepto de arreglo ortogonal, en inglés orthogonal array, de ahí las siglas OA. Luego damos una mejora de la cota de Rao y finalmente hacemos una clasificación de esquemas de diferencias, que bueno, después voy a definir lo que son los esquemas de diferencias también. Y bueno, vamos a ver que estos esquemas de diferencias pues también están relacionados con los grafos fuertemente regulares, bueno, sí, con los grafos fuertemente regulares y con los arreglos ortogonales. Entonces, sobre grafos dirigidos fuertemente regulares hacemos una construcción de nuevos grafos fuertemente regulares y sobre grafos no dirigidos fuertemente regulares lo que damos son criterios de existencia de estos grafos fuertemente regulares, ¿sí? Entonces, la primera parte es lo que he venido trabajando más fuerte desde la maestría, y lo más reciente, bueno, realmente no es lo más reciente, es lo que estoy haciendo actualmente, pues hay un poquito menos de contenido, que es algo que vengo trabajando recientemente, que es la parte de los grafos no dirigidos, ¿ok? Entonces empezamos con la definición de grafo dirigido fuertemente regular, que bueno, lo vamos a denotar como para abreviar con las siglas GDFR. Pues va a ser un grafo dirigido que va a tener esta lista de parámetros que vemos aquí, v, k, mu, lambda, t, donde v, ¿qué va a ser? V va a ser el orden del digrafo, el orden del grafo, o lo que es lo mismo, pues el número de vértices que va a tener el grafo. Vamos a considerar pues, que el grafo no tiene bucles, casi nunca se consideran bucles en la teoría de grafos.
K va a ser la valencia o el grado, perdón, el grado de cada vértice, ¿sí? O sea, todos los vértices van a tener la misma cantidad de vecinos, ¿sí? En el sentido dirigido, ¿no? En el sentido dirigido quiere decir que A está conectado con B, no quiere decir que B esté conectado con A. Ahí ya depende pues, la dirección de la flecha. Entonces, todos los vértices del grafo van a tener la misma cantidad de vecinos, ese número en concreto lo llamamos K, y mu, lambda y t vienen dados por esta expresión que vemos aquí. P de UW va a ser el número de caminos de longitud 2 entre dos vértices U y W. Si esos dos vértices son iguales, pues el número de caminos de longitud 2 va a ser T. Que sean iguales, pues básicamente un camino de longitud 2 sería pues una arista no dirigida, ¿no? O sea, un grafo dirigido en particular pues puede tener aristas que no sean dirigidas, que sería como dos aristas dirigidas, una que va de U a W y otra que va de W a U, ¿sí? Eso es una arista no dirigida. Entonces, para cada par de vértices, va a tener la misma cantidad de aristas no dirigidas, ¿sí? Que inciden en ese vértice. Ese número va a ser T. Y si los dos vértices son distintos, U y W, pues el parámetro lambda determina el número de caminos de longitud 2 de U y W si U y W están conectados por una arista, y mu va a ser el número de caminos de longitud 2 de U a W si no hay una arista que los conecta directamente, ¿sí? Vale, caminos de longitud 2, pues sabemos que son que requiere dos aristas para llegar de un vértice a otro. Vale, esta es la definición de grafo dirigido fuertemente regular. Unas definiciones adicionales, que es hablar de un automorfismo y un digrafo. Decimos que el automorfismo es MN semirregular. Si el automorfismo, que sabemos que un automorfismo de un digrafo son permutaciones, entonces si esa permutación en particular está compuesta de m ciclos de longitud exactamente igual a n, ¿sí? Mn semirregular. Y hablamos de un digrafo bicirculante o n bicirculante, la n se puede omitir si se entiende del contexto. Si el digrafo admite un automorfismo 2n semirregular, o sea que hay algún automorfismo del digrafo que es producto de dos ciclos de longitud n, ¿sí? Y bueno, las permutaciones, pues sabemos que los automorfismos y las permutaciones envían símbolos en símbolos y flechas en flechas. Son las permutaciones en un digrafo. Ok. Ahora vamos a ver una partición del conjunto de aristas, perdón, del conjunto de aristas de un grafo fuertemente regular, perdón, de un digrafo bicirculante. Entonces, como es bicirculante, n bicirculante, pues podemos considerar la permutación de esta forma, ¿cierto? Es un ciclo de longitud n por otro ciclo de longitud n, ¿sí? Entonces ahí tenemos donde, bueno, y pertenece a Zn, lo podemos tomar ahí, ¿no? Los índices. Y vamos a dividir el conjunto de arcos, el conjunto de aristas, en estos cuatro conjuntos, ¿sí? Este S0, S00, S01, S10, S11, ahora lo voy a definir. Entonces podemos ver que en cada conjunto, pues aquí vemos una arista, ¿cierto? Lo noto así entre paréntesis, xy más s va a ser una arista de los vértices, de que va del vértice xy al vértice xy más s. Entonces, en el primer conjunto yo voy a agrupar todas las aristas de vértices que estén en la misma órbita, ¿sí? O sea, en el primer ciclo, ¿sí? Tengo xy este de acá, voy a agrupar las aristas de un vértice de la primera órbita por otro vértice conectado con un vértice de la segunda órbita. Aquí al revés, ¿no? Cojo un vértice de la segunda órbita por un vértice conectado con un vértice de la primera órbita. Recordemos que esto no es lo mismo, ¿no? No es porque el grafo es dirigido. Y este me va a relacionar pues, las conexiones de vértices que ambas estén en la segunda órbita.
Vamos a ver, bueno, antes de eso, pues estos conjuntos S0, bueno, S y J, se llaman el símbolo, lo introdujo un matemático esloveno llamado Dragan Marušić, y satisface que la unión de, digamos, de los S01 y S10, donde cojo vértices de distinta órbita, eh, eh, alguno de los dos es no vacío, o sea, la unión es no vacía, y el cero no pertenece a la diagonal. Básicamente que el cero no pertenece a la diagonal es para evitar los bucles, ¿sí? Para evitar los bucles. Vamos a ver, porque quizás los conjuntos son un poco raros de ver, pero vamos a ver que no es tan extraño con un ejemplo. Bueno, esta es notación. El digrafo bicirculante, lo denotamos así, BCN, bicirculante, N bicirculante, y aquí colocamos el símbolo de Dragan. ¿Okay? R y Q, R negrilla y Q negrilla, pues va a ser el cardinal de S00 y S01 respectivamente. Luego vamos a ver que S11 y S10 pues tienen los mismos cardinales que esto, o sea que S11 tiene el mismo cardinal que S00 y S10 tiene el mismo cardinal de S01. Luego lo vamos a ver para lo que nos interesa. Entonces vemos aquí el ejemplo. Por ejemplo, digamos que yo tengo S00 como 1, S01 como 01, S10 como 02 y S11 como 2. Lo vamos a tomar sobre el grupo de enteros módulo 3. ¿Okay? Entonces, bueno, sabemos que un grafo lo puedo representar pues, con los punticos y las flechas o la matriz de adyacencia. En este caso, pues más fácil verlo con la matriz de adyacencia. 1 si hay una arista y 0 si no hay aristas. Entonces, es una matriz por bloques, ¿cierto? Es una matriz por bloques. Este bloque se va a corresponder a lo que me genera S00, este bloque se va a corresponder con lo que me da S01, este bloque lo que me da S10 y este bloque lo que se obtiene de S11. Entonces, en este caso, que S00 vale 1, ¿qué quiere decir? Sabemos que los números son posibles, digamos, como estamos sobre Z3, son 0, 1 y 2, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar la enumeración, sino 0, 1, 2. Entonces, 0 no pertenece a este conjunto, o sea que es un 0. El 1 sí pertenece, entonces colocamos un 1. Y el 2 no pertenece, entonces colocamos un 0 en la posición 2. ¿Y qué obtenemos aquí? ¿Cómo obtengo esto de acá? Es hacer una rotación de los símbolos, ¿sí? Este 1 pasa a esta posición, ¿cierto? Es como ir rotando los números, y en esta fila, pues paso el 1 a esta posición, es ir rotando hacia la derecha. Pasa lo mismo aquí, ¿no? Con ese 0, 1, como tenemos que el 0 aparece en este conjunto, pues ahí colocamos un 1, el 1 aparece, colocamos un 1, y el 2 no aparece, entonces colocamos un 0. Y los otros se obtienen rotando estos elementos, ¿sí? Lo mismo acá, el 0 aparece, colocamos un 1, el 1 no aparece, colocamos un 0, el 2 aparece, colocamos un 1 y rotamos los símbolos de acá, los números. Y lo mismo acá, el 0 no aparece, colocamos un 0, el 1 no aparece, colocamos un 0, y el 2 aparece, colocamos un 1 y rotamos. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz de adyacencia del dígrafo asociado a este símbolo. ¿Sí? Vale. No es este dígrafo en particular, este símbolo no tiene por qué dar un grafo dirigido fuertemente regular, hay que ponerle ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces, antes de ver eh, las condiciones, vemos un teorema de, bueno, esto lo demostró los matemáticos españoles, pues Alexander Araluce, Luis Martínez, que es mi asesor, y los eslovenos István Kovács, Claudia Kudnar y Dragan Marušić. Entonces demostró que los parámetros de un dígrafo fuertemente regular, un grafo dirigido fuertemente regular bicirculante, ¿cierto? Dado el símbolo, es de una de las siguientes formas. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos 4, y aquí tenemos otras 4 entre comillas, porque realmente hay más de 4, porque tenemos con signo más y con signo menos. ¿Sí? Con signo más y con signo menos. Entonces realmente hay 2 más, ¿no? 2 más adicionales ahí. ¿Por qué señalo esta familia 7 en rojo? Porque nuestro objetivo es construir
grafos dirigidos fuertemente regulares con parámetros de esta forma, ¿sí? De esta forma que nos da la, la familia 7, ¿sí? Más concretamente la familia 7 con el signo menos y S igual a 1. ¿Okay? S igual a 1, el signo menos y esta familia. Vale. ¿Ok? Bueno, Q y R sabemos que son los cardinales de los símbolos, ¿no? S00 y S01. Vale. Definimos ahora pues lo que son las cuádruplas de sumas parciales, que pues va a ser, es un símbolo que va a cumplir ciertas propiedades. Eso es lo que les decía, que S00 y S11, para lo que nos interesa, tienen el mismo cardinal, pues lo vamos a llamar R. S01 y S10 tienen el mismo cardinal, lo vamos a llamar Q. El 0 no pertenece a la diagonal para evitar bucles, ¿sí? Y estas condiciones de acá, realmente esto viene de algo más general, que son las familias de sumas parciales. Cuádruplas de sumas parciales es este caso, donde el símbolo son simplemente esto de acá. Y claro, aquí uno pues, se podría preguntar qué significa pues, un conjunto elevado al cuadrado o una suma de conjuntos, ¿sí? Ese tipo de cosas. Aquí estamos trabajando en el anillo de grupo Z de Zn, ¿sí? Y bueno, yo antes les dije que el símbolo era un conjunto, sí, pero no exactamente. Conviene escribirlo como una lista, ¿sí? Una lista donde cada número lo puedo ver bueno, todos los elementos del símbolo lo puedo ver como un elemento en el anillo de grupo. Sabemos que el anillo de grupo son las sumas formales, ¿ok? Y el producto pues va a ser el producto dentro del anillo de grupo y la suma va a ser la suma dentro del anillo de grupo, ¿ok? ¿Y por qué considerarlo mejor como listas? Porque vamos a considerar repeticiones, ¿ok? Dentro del S00 como tal, pues no va a haber repeticiones, pero yo al hacer una suma o al hacer una multiplicación, puede que el 0 aparezca 2 veces o 3 veces, o el 1 aparezca tantas veces, ¿sí? Y esta igualdad, pues se puede, gamma por 0, por ejemplo, quiere decir que el 0 va a aparecer gamma veces en esta expresión de acá, ¿sí? Bueno, realmente gamma más m, ¿no? O más nu, perdón, porque aquí también está el 0. Entonces, 0 va a aparecer gamma más nu veces. Si el 0 está en ese 0,0, pues igual también, bueno, el 0 no está por la primera condición. Pero es básicamente, ¿no? Es contar cuántas veces aparece el 0 acá y cuántas veces aparece el resto de números. Por ejemplo, aquí mu veces, mínimo mu veces tienen que estar acá, ¿no? El resto de números. Y pues digo mínimo porque puede aparecer aquí y habría que sumar ese número beta veces, ¿sí? Entonces esto es un conteo de números de Zn, ¿ok? Entonces esta es la definición de cuádruplas de sumas parciales. Y Dragan, bueno, los autores que les mencioné antes, demostraron que una cuádrupla de sumas parciales es un dígrafo fuertemente regular, ¿sí? O sea, el grafo, ya vimos el dígrafo, cómo lo construíamos, se podía ver la matriz de adyacencia. Entonces, va a ser un dígrafo fuertemente regular. Los parámetros son casi lo mismo, solo que el número de vértices pues es 2n, ¿cierto? Porque pues la matriz está dividida en bloques, ¿no? Si el símbolo va hasta n, pues el número de filas que va a ser pues, las filas que tenga el primer bloque de arriba más las filas que tenga el segundo bloque de arriba. Entonces, el número de vértices va a ser 2n. Entonces, lo que les digo, construir un digrafo fuertemente regular equivale a construir una cuádrupla de sumas parciales, y eso es lo que hacemos. Hasta el momento, hasta antes de yo abordar este problema de esta construcción de cuádruplas de sumas parciales, solamente se habían encontrado estos ejemplos en los autores pues, que dieron este teorema, los que les comenté antes. Ya habían encontrado solamente para u igual a 2
U igual a 4, U igual a 6. Estamos hablando de la familia 7, que les dije antes, con el signo menos. Bueno, por ahí apareció una U, habíamos dicho que S igual a 1, por ahí apareció una U. Entonces, para U igual a 2, U igual a 4 y U igual a 6, habían encontrado estas familias de estas cuádruplas de sumas parciales, ¿sí? Estos números de aquí, bueno, en este caso no importa tanto, va a ser más importante luego. Este es el orden del grupo de automorfismos del digrafo fuertemente regular asociado a esta cuádrupla de sumas parciales, y este es el número de elementos con los cuales yo puedo generar este grupo. Entonces, el orden del grupo de este grafo fuertemente regular es 20.480, lo puedo generar con 11 elementos, y el grupo de automorfismos de este tiene orden 114.688 y se puede generar con 14 elementos. ¿Vale? Ok. Y aquí viene ya pues la construcción mía. Esto, bueno, ¿de dónde obtuve todos estos números que aparecen ahí? Se hizo un programa en GAP, un software computacional, que me generaba una lista muy grande, grandísima, de cuádruplas de sumas parciales. ¿Sí? O sea, ahí tenía una base muy grande de familias de grafos fuertemente regulares. ¿Sí? Entonces, bueno, después de mucho análisis y muchas horas de costo computacional, se logró encontrar un patrón, ¿sí? Un patrón de que para ciertos parámetros, los elementos de la cuádrupla de sumas parciales satisfacían pues una forma muy específica. Entonces, obviamente eso empezó como conjetura, porque todo computacionalmente uno no puede decir es así siempre, ¿cierto? Porque uno tiene unos ejemplos en particular, y bueno, eso al final pues logramos demostrarlo, que efectivamente esto es una cuádrupla de sumas parciales. Entonces habría que demostrar pues esas propiedades de cuádruplas de sumas parciales, que el producto, la suma, todo eso, ¿no? Y estos son algunas cuádruplas de sumas parciales que calculamos. Pues esto es simplemente de la construcción anterior. Tenemos estas cuádruplas de sumas parciales. Aquí vemos el orden del grupo de automorfismos y los generadores. Aquí sí vemos una forma muy específica del orden del grupo, y eso también es lo bonito, que la construcción, y esto sí fue coincidencialmente, dieron una forma muy específica. Vemos que aquí está sobre Z14, ¿cierto? Este está sobre Z18, este está sobre Z22 y este está sobre Z26, y es precisamente estos números de acá. Entonces, se obtuvo pues esta conjetura, que finalmente lo demostramos y lo publicamos el año pasado, que es que una cuádrupla de sumas parciales, el digrafo fuertemente regular, posee un grupo de automorfismos de este orden y puede generarse con esta cantidad de generadores. ¿Okay? Esto lo logramos demostrar y lo publicamos el año pasado. Listo. Hasta ahí la parte de grafo dirigido fuertemente regular. Ahora vamos a hablar de ya lo más reciente, que es el caso de los grafos fuertemente regulares. ¿Sí? Un grafo fuertemente regular es básicamente lo mismo, pero quitándole el parámetro t, o sea, lo de las aristas no dirigidas, porque aquí todas las aristas son no dirigidas. ¿Sí? Entonces, tenemos un grafo sin bucles, con v vértices, todo elemento tiene grado k, y todo par de vértices adyacentes, o sea, que hay una flecha entre ellos, una arista, tienen lambda vecinos comunes, y todo par de vértices no adyacente tiene mu vecinos comunes. Esta es la definición de grafo fuertemente regular. Y tenemos ahora la definición de lo que es un arreglo ortogonal, que es una tabla de tamaño n por m, ¿sí? N filas, n mayúscula filas, m columnas, con entradas de 0 a n menos 1, n, que es el número de símbolos, se le llama los niveles, T es la fuerza, lambda es el índice, M no lo puse, pero M se llama el número de factores, que es el número de columnas, se le llama factores. Entonces, es una donde cada T tupla
¿sí? Que cada t tupla que aparezca en una subtabla de t columnas eh, aparece exactamente gamma veces. ¿Okay? Y esos parámetros satisfacen que el gamma es n sobre n a la t. Y bueno, lo vamos a anotar como OANNMT. ¿Okay? Vale. En nuestro caso nos interesa el caso donde la fuerza es 2 y el índice es 1. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, realmente es por la relación que tiene con los grafos fuertemente regulares. Entonces, como estamos haciendo t igual a 2 y gamma igual a 1, pues uno puede reducir la lista de parámetros, ¿cierto? Simplemente a n minúscula y m minúscula. ¿Sí? La n mayúscula realmente, pues n mayúscula, sabiendo lambda, lo vemos aquí, sabiendo lambda y t, n mayúscula es n al cuadrado, ¿sí? N al cuadrado, o sea que tenemos una tabla con n cuadrado filas, ¿sí? N cuadrado filas. Entonces, cada vértice de G se corresponde con cada fila de A. O sea que tenemos n cuadrado vértices, porque la tabla tiene n cuadrado filas. Y dos vértices están conectados si satisface esta condición, que el elemento ¿cómo decirlo? En cada columna, si el elemento aparece dos veces, esos dos vértices que están asociados a esas dos filas están conectados. Bueno, es un poquito difícil de explicar así. Tengo un ejemplo para verlo más claramente. Bueno, y antes de pasar al ejemplo, decir que el grafo construido de esta forma, a partir del arreglo ortogonal, es un grafo fuertemente regular con los siguientes parámetros. N cuadrado vértices, ya lo dijimos. El orden o la valencia es m por n menos 1. Mu es m por m menos 1. Lambda es m menos 1 por m menos 2 más n menos 2. Y ya está, esos son los parámetros del grafo fuertemente regular. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un arreglo ortogonal 3, 3, ¿cierto? 3, 3. Como n minúscula es 3, pues tenemos una tabla de 9 filas y 3 columnas. Y básicamente, bueno, aquí tenemos el grafo fuertemente regular que tiene estos parámetros. ¿Cómo se construiría a partir de la tabla? Pues vamos a enumerar de 0 a 8 para seguir un poco la notación que va desde 0 hasta n-1, todo eso. Entonces colocamos los 8 vértices, los 9 vértices, perdón, desde 0 hasta 8, colocamos los 9 vértices. Y el vértice 0, pues va a estar conectado con el vértice 1, con el vértice 2, porque en esta posición, en la fila 1, el 0 aparece acá. Tenemos el 0 coincidencialmente acá y el 0 coincidencialmente acá, ¿cierto? También va a estar conectado con el vértice 3, porque en la segunda columna tenemos un 0, y aquí tenemos un 0, ¿cierto? Entonces, de momento tenemos que el 0 va a estar conectado con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 no va a estar conectado, porque aquí tenemos un 1 en la primera fila, o en la fila 0 tenemos un 0, aquí tenemos un 1, allá tenemos un 0, aquí tenemos un 0, allá tenemos un 2. O sea, no hay ningún número repetido en estas dos filas, repetidos en la misma posición de la columna, ¿sí? Con este, sí, ¿no? Porque tenemos aquí 1, pues no hay un 1 allá, 2, no hay un 2 allá, pero aquí sí tenemos un 2 en la tercera columna. Entonces, con el 1, 2, 3, con el 5 sí va a estar conectado, con el 4 no. Vemos aquí que el 0 no está conectado con el 4, sí con el 5. Con el 6 sí va a estar conectado porque aquí tiene un 0, igual que en la primera fila, ¿cierto? Entonces va a estar conectado con el 6, lo vemos acá. Con el 7 también va a estar conectado porque aquí tenemos un 2, igual en la primera fila. Entonces con el 7 va a estar conectado. Y con el 8 no, porque aquí no es un 0, aquí tampoco es un 0 y aquí no es un 2. Entonces con el 8. Y todas las conexiones se generan así. ¿Okay? Este es el grafo fuertemente regular. Vale. Tenemos ahora el teorema de Rao, la cota de Rao, que es básicamente unas desigualdades que satisfacen los parámetros del arreglo ortogonal en general, ¿cierto? En nuestro caso, que estamos considerando t igual a 2 y lambda igual a 1, eso es fácil de verificar, es simplemente hacer un reemplazo. Puede ver que la cota de Rao satisface esta pequeña desigualdad, que el número de columnas, el número de factores va a ser menor o igual que el número de símbolos más 1.
¿sí? Y lo que nosotros hacemos es que para esquemas de diferencia, que ahorita lo vamos a definir, esta cota de RAW no se alcanza, es decir, el número de columnas, como mucho, es igual al número de factores, como mucho, o sea, no se alcanza la cota de RAW, ¿ok? Entonces definimos lo que es un esquema de diferencias, que es simplemente un arreglo ortogonal de los que estamos trabajando, NM, que admite automorfismos de símbolos cíclicos, ¿sí? Cíclicos de longitud n. O sea, cojo todos los símbolos y los permuto entre ellos, ¿sí? En un ciclo. Entonces, ese es un esquema de diferencias, ¿ok? En este caso. Y bueno, tenemos el teorema que demostramos ya que no existe un esquema de diferencias de parámetros n y n más 1, o básicamente no alcanza la cota de RAW. ¿Okay? Todo esto sí es trabajo del doctorado, esto lo hicimos nosotros. Y bueno, ya sobre una clasificación de esquemas de diferencias con 3 y 4 factores, o sea, serían arreglos ortogonales que admiten ciclos de longitud n como automorfismos y que van a tener 3 columnas o 4 columnas. Vamos a ver una pequeña clasificación. Y empezamos con este lema que si tenemos n, bueno, n siempre es mayor o igual que m, porque lo demostramos, ¿cierto? Porque lo demostramos, es la cota de RAW, mayor que 3, y h no divide a n, ningún elemento menor que m-1, desde 2 hasta m-1 va a dividir a n, entonces va a existir un esquema de diferencias de nm en general. Esto es en general, ¿sí? Entonces, con este lema, obtenemos este teorema de clasificación, que lo primero es que si n es un número par, entonces no va a existir ningún esquema de diferencias no trivial, ¿sí? No trivial es básicamente, el trivial es cuando m vale 2, porque simplemente coloco todas las parejas y ya está. Eso es siempre existe un arreglo ortogonal. Entonces, para m mayor o igual que 3, ¿ok? Entonces, si n es par, no existe. O sea, no existe el 6,3, no existe el 8,4, el 8,5, el 8,3. ¿Sí? Para n par no existe para esquemas de diferencia. Y si n es impar, entonces, si n es impar, siempre existe el n3, siempre, en un esquema de diferencias. Y además, si 3 no divide a n, pues aparte de existir el n3, también existe el n4. Entonces, con esto queda una pregunta abierta, que es lo que estamos trabajando ahora, es, claro, ¿qué pasaría si 3 divide a n? ¿No? Ya como para completar el teorema de clasificación, ¿no? Tenemos que si n es impar y 3 no divide a n, entonces existe el esquema de diferencias n4. Pero ¿será que existe algún esquema de diferencias n4 si 3 divide a n? ¿Existirá alguno? Pues eso es lo que estamos trabajando ahora. No es una pregunta fácil de responder porque la búsqueda de estos esquemas de diferencias requiere muchas horas, muchos días, muchas semanas de cálculo para números. O sea, ya solamente con el 9,4, mi computadora estuvo igual corriendo 2 semanas y Luis, mi asesor, me dijo, para el programa porque no queremos un accidente casero en la casa. Entonces, sí, o sea, requiere muchas horas. Entonces, será ir a ciegas a demostrarlo manualmente si existe o no. La sospecha es que no existe, ¿sí? Que esto es una equivalencia, ¿sí? Que no existe. Que si 3 divide a n, no va a existir el esquema de diferencias n4. ¿Listo? Bueno, algo de bibliografía, el primero de Andreas Blower y Hammer, Spectra of Graphs. Este lo recomiendo principalmente para el que quiera aprender de grafos, ¿sí? Ya como más académico. Habla de forma muy general sobre grafos y contiene bastante tema. Aquí tenemos el de Duval de 1988, que es cuando introdujo el concepto de grafo dirigido fuertemente regular. Este es el artículo que tenemos publicado, que publicamos el año pasado, sobre la parte de los grafos dirigidos fuertemente regular.
Y pues este es otro libro que habla un poco de Otto von Arraiz y sus aplicaciones. Y, ok, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu charla.